Ejercicio 2. Responde a los siguientes apartados realizando los cálculos necesarios sobre ácidos y o bases fuertes. Apartado A. Calcula el pH de una disolución de ácido nítrico HNO3 cuya concentración es 0,085 molar. Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que se trata de un ácido fuerte, luego se disocia por completo y entonces planteamos el siguiente equilibrio: el ácido nítrico más agua, lugar A. El ácido nítrico actúa como ácido, por lo tanto pierde un ion H+, se queda como ion nitrato, y el agua actúa como base frente al ácido nítrico, capta ese ion H+, se convierte en H3O+. Repito, ácido fuerte se disocia por completo, entonces según la ecuación ajustada, por cada mol de ácido nítrico se obtiene un mol de H3O+. Esto implica que como la disociación es completa, por lo tanto, la concentración de H3O+ será igual a la concentración de ácido, que era 0,085. Por lo tanto, con ese número ya puedo aplicar la definición de pH como menos logaritmo decimal de la concentración de ion oxidáneo, H3O+. Por lo tanto, el menos logaritmo decimal de 0,085 me dará el resultado de este primer apartado de calcular el pH de esta disolución de ácido nítrico. Vamos con el apartado B. En el apartado B, ¿qué se nos dice? Pues se nos dice que calculemos el pH de una disolución acuosa de NaOH. Tenemos NaOH, concentración 0,15 molar. Nos dicen que el volumen de esta disolución es de 300 mililitros, es decir, 0,3 litros dividiendo entre 1000. Ahora se trata, mientras que aquí era un ácido fuerte, totalmente disociado por lo tanto, en el apartado B el NaOH es una base fuerte y se considera lo mismo, totalmente disociada. De nuevo se plantea ahora, para esta base fuerte hidróxido de sodio, el equilibrio de disociación de esta base, que es el NaOH, reacciona con el agua, como base que es, capta, perdón, aquí me he equivocado, es más agua, NaOH más agua, la base NaOH capta un ion H+, y se transforma en NaH2O+, mientras que el agua ha actuado ahora frente al NaOH como ácido, ha perdido un ion H+, y se ha transformado en OH-. ¿Vale? Base fuerte, el NaOH se disocia por completo, y ahora en lo que nos fijamos es que por cada mol de NaOH se obtiene un mol de OH-. Por lo tanto, la concentración de ion hidróxido, OH-, coincide con la concentración de hidróxido de sodio inicial, 0,15 molar, por cierto. Ese sería el número que ahora nos va a servir para calcular el pOH. El pOH sabemos que es igual a menos logaritmo decimal de la concentración de iones OH-. Pues hacemos eso con la calculadora, menos logaritmo decimal de 0,15. Y finalmente, para determinar el pH, pues yo sé que como pH y pOH suman 14, pues el pH será 14 menos el pOH. Si no quiero hacerlo por este camino, tengo otra alternativa, que es, una vez que conozco la concentración de iones OH-, yo sé que la concentración de H3 o más es igual al KW, es decir, la constante de autoionización del agua a 25 grados Celsius entre la concentración de OH-, es decir, 10 elevado a menos 14 entre ese valor de OH-, que como estamos diciendo es 0,15 molar, obtendremos la nueva concentración de H3O+, de iones oxidáneos, y con este número
es con el que ahora calcularemos el pH, como el menos logaritmo decimal pues de esa concentración de iones oxidáneos. Y este número debe de ser el mismo que se ha obtenido por aquí o muy parecido. Debe diferir en poco o en nada. Con eso acabamos el apartado B. Ahora vamos al apartado C de esta segunda actividad. Pues venga, apartado C. Nos dicen en el apartado C que añadimos agua a la disolución anterior hasta un volumen de 1 litro. Es decir, tenemos inicialmente un volumen que era de 300 mililitros. Fijaros que no se ha usado ese dato en el apartado anterior, se va a usar ahora. Tenemos 0,3 litros de volumen inicial, tenemos un volumen final de 1 litro, porque se ha añadido exactamente 700 mililitros de agua, aunque ese dato no es necesario. Nos piden que determinamos el nuevo pH de la disolución. Se trata de diluir. Estamos diluyendo la disolución y en un proceso de dilución, pues lo que ocurre es que el número de moles de soluto permanece constante, es decir, no cambia durante este proceso. Entonces, ¿qué haremos? Calcularemos el número de moles de hidróxido de sodio que teníamos en la disolución inicial, que es la concentración inicial por el volumen inicial. ¿Cuál era la concentración inicial? Pues era, en el apartado B, 0,15 molar. Ese dato, 0,15 molar, es la concentración inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Pues 0,3 litros. Pues es el número por el que multiplicamos estos 0,15 molar y obtendremos el número de moles que tenemos inicialmente de NaOH. Ese número de moles iniciales es igual al número de moles finales. Por lo tanto, este número es el mismo que tenemos al final. Lo que tenemos que calcular a continuación es la concentración final del NaOH, que será pues el número de moles de NaOH, que lo tenemos calculado aquí, ¿vale? Entre el volumen final, que es 1 litro. Entonces, dividiendo esto, obtendremos la concentración nueva de NaOH, ¿vale? Esta es la nueva concentración del NaOH, la final, o también diluida, porque la disolución inicial era la concentrada y la final es la diluida, puesto que estamos diluyendo. Y ahora, a partir de esta concentración de NaOH, a partir de la cual obtendremos cuál es la nueva concentración de OH-, que coincidirá con este número. Por eso, de que igual que dijimos en el apartado B, la base fuerte está totalmente disociada. El NaOH se disocia por completo. Con lo cual, una vez que tengamos esta concentración de iones OH-, pues podemos calcular el pOH como menos logaritmo decimal de esa nueva concentración de iones hidróxido. Cuando tengamos este pOH, pues el pH será 14 menos el pOH. Que no nos gusta hacer el cálculo primero el pOH y después el pH. Pues, una vez que sepamos la concentración de OH- en esta nueva disolución diluida, recordar que podemos calcular la concentración de oxidáneo, que lo estoy escribiendo mal, H3O más, como 10 elevado a menos 14 dividido la concentración de OH-. Esta OH-, esta concentración es la nueva, no la del apartado B, sino la nueva del apartado C. Una vez que tengamos esto, pues el pH será menos logaritmo decimal de esa nueva concentración de oxidáneo. Veréis que el pH ha bajado o ha subido. ¿Qué creéis que ocurre? Si se trataba de una disolución de una base fuerte, hemos diluido, el pH va a salir más pequeño, ¿de acuerdo? Que en el apartado B. Bien, con esto acabamos el apartado C, vamos ahora al apartado D. Apartado D. Vamos a leerlo. En el apartado D me dicen que calcule el pH de una disolución de ácido clorhídrico. Tenemos HCl y la concentración es
4,25 por 10 elevado a menos 3 molar. De nuevo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte. Y como ácido fuerte que es, se considera que está totalmente disociado, ¿vale? El equilibrio de disociación lo podemos poner. HCl reacciona con el agua, el ácido pierde un ion H+, se queda en Cl-, ese H+ pasa al agua que al cogerlo se transforma en H3O+. Vemos que por cada mol de HCl se obtiene un mol de H3O+. Pues la concentración de iones H3O+, procedentes del HCl, pues será ese 4,25 por 10 elevado a menos 3 molar. ¿Vale? Si la concentración del ácido hubiera sido del orden de 10 elevado a menos 7, ¿vale? Tendríamos que sumar a esta concentración de iones oxidanios procedentes de la disociación del ácido la siguiente concentración de oxidanio, el 10 elevado a menos 7 molar, que es la concentración de oxidanio del proceso de autoionización del agua pura, digamos. Como vemos que este número, 4,25 por 10 elevado a menos 3 es bastante mayor a 10 elevado a menos 7, pues este número se desprecia. Esto se desprecia. No se tiene en cuenta, lo tacho si queréis. ¿Vale? O sea, solamente hay que tener en cuenta como concentración de oxidanio este número. Repito, en caso de que el numerito el 4,25 por 10 elevado a menos 3 fuera, por ejemplo, 4,25 por 10 elevado a menos 7, entonces esto que se ha despreciado aquí no se despreciaría, sino que se sumaría al número de antes. Como no es el caso, pues esta es la concentración de ion oxidanio. Y para calcular el pH, pues simplemente menos logaritmo decimal de esta concentración de oxidanio. ¿Vale? En definitiva, con esto ya habríamos acabado este apartado D. Nos falta el apartado E. El apartado E. Pues vamos allá. ¿Qué se nos dice en el apartado A? Se calcula el pH de una disolución de 0,6 gramos. Tenemos 0,6 gramos hidróxido de magnesio MgOH2 contenido en un volumen de 850 mililitros de disolución. Como siempre, el volumen lo pasamos a litros, dividiendo entre 1000, se nos queda en 0,85 litros. ¿Vale? Bien, en este caso no me dan la concentración de la disolución, sino que me dan masa en gramos del soluto, que es hidróxido de magnesio, y me dan el volumen. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a calcular la concentración de esta disolución, para lo cual necesitamos los moles de soluto y el volumen. El volumen de disolución lo conocemos, pero los moles no lo sé directamente. Lo que sí sabemos es que el número de moles es la masa de soluto entre la masa molar del soluto. Pues bien, la masa molar del MgOH2, pues eso será igual a la masa molar del magnesio, hay un átomo por molécula, ¿no? O un mol por mol de molécula, mejor dicho, más 2 por la masa molar del oxígeno, más 2 por la masa molar del hidrógeno. Es decir, calculo esta masa molar, este número es el que vendrá dividiendo aquí, ¿vale? Y aquí arriba se pone estos 0,6 gramos de hidróxido de magnesio, con lo cual calcularíamos por aquí, ¿vale? Pongo aquí un asterisco si queréis, el número de moles de soluto. Ahora, ¿qué hago? Calculo la concentración de MgOH2, que serán igual al número de moles calculado aquí, ¿vale? Entre la masa molar. No, perdón, me he equivocado. Entre el volumen. Entre el volumen, que es
0,85 litros. Este es el número que vendrá aquí dividiendo, mientras que el número de moles este será el número que habéis averiguado por aquí. En definitiva, hacéis el cálculo y os tendréis por aquí cuál es la concentración de MgOH2. Una vez que tengamos esa concentración, como se trata de un hidróxido, es una base fuerte. Es una base fuerte. Es una base fuerte, pues se disocia por completo. Y entonces ahora hay una pequeña e importante diferencia respecto a los apartados anteriores, que es el hidróxido de magnesio, ¿vale? Reacciona con el agua. El hidróxido de magnesio coge, en este caso, dos iones H+, y se transforma en Mg. A ver, aquí ha pasado algo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Se ha transformado en Mg H2O 2 con doble carga positiva y se obtienen dos iones OH-, porque aquí tendremos un 2 cuando ajustemos esto, ¿vale? Y exacto. Bien. Se disocia por completo, pero ahora es muy importante que nos fijemos en que por cada mol de MgOH2, de OH- no se obtiene un mol, sino 2. Aquí tenemos el 2. Es decir, la concentración de OH- en este equilibrio será igual a 2 veces la concentración de MgOH2 que se calculó aquí, ¿vale? Entonces hay que multiplicar por 2, si no lo estaríamos haciendo mal. En definitiva, cuando tengamos esta concentración de OH-, pues ya el problema está prácticamente hecho, porque podemos calcular el pOH como menos logaritmo decimal de esa concentración de iones OH-, ¿vale? Y una vez, y este número lo tendremos en cuenta para que finalmente el pH sea 14 menos el pOH. ¿De acuerdo? Luego, resumiendo, los apartados, los 5 apartados de esta segunda actividad. Si son ácidos o bases fuertes, se consideran totalmente disociados. En este apartado E, la única, digamos, hay dos diferencias respecto al apartado anteriores. Primero, que con esta masa y con este volumen hay que determinar, voy a hacer en rojo para que se vea mejor, con esta masa de aquí, 0,6 gramos, este volumen, calcularemos los moles de soluto. Después dividiremos entre el volumen y así calcularé la concentración de MgOH2. Cuando tenga esa concentración, en este caso no es igual a la concentración de OH-, sino que está este número, este 2, porque al plantear el equilibrio de la reacción de la base con el agua, estamos viendo que por cada un mol de Mg de OH se obtienen 2, por eso este 2. Luego ya a partir de aquí es lo de siempre, el pOH menos logaritmo de la concentración de OH-. Eso en este apartado E. En el apartado D, hacer hincapié en que si la concentración, o bien del ácido o bien de la base fuerte, es muy pequeñita, es decir, si fuera del orden de 10 elevado a menos 7, entonces la concentración de iones oxidáneos de la autoionización del agua, habría que tenerlo en cuenta. Esos 10 elevado a menos 7 habría que sumarlo a este número. Pero como la concentración que me dan en este caso es del orden de 10 elevado a menos 3, que es concretamente 10.000 veces, o 10 elevado a 4 veces más grande, no hay que tenerlo en cuenta. Ese 10 elevado a menos 7 procedente del agua. En el apartado B y C, pues fijaros que las concentraciones son muy grandes. Aquí era 0,085, 0,15 y 0, no, eso no es correcto. Aquí es lo que se calcula aquí, que no está hecho, sino que hay que hacerlo. De todas maneras, son muy grandes en el sentido de grandes respecto
a 10 elevado a menos 7. No grandes en el sentido de que sean concentraciones muy grandes, porque cuando la concentración de un ácido o una base fuerte es muy grande, no se considera que se disocien por completo, el grado de disociación no es del 100%, pero en los problemas que nosotros hacemos no estamos en esa situación. Con esto acabo la explicación de la actividad 2.